Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo. Nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite de continuar en estos estudios de la carta a los romanos. Y hoy vamos a estar viendo lo que es el capítulo 3, versículo 1 al 8. Y después vamos a estar avanzando más por otros versículos adelante. Así que, ¿qué hemos visto, mis amados hermanos? Hemos estado viendo los tres tipos de pecadores. En el capítulo 1, versículo 18 al 32, el pecador inmoral. En el capítulo 2, versículo 1 hasta el 16, el pecador moral. El pecador religioso, que es la sección de la cual acaba de hablar nuestro hermano Carlos, en el capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 8. Y ahora vamos a ver desde el versículo 9 hasta el 20 la conclusión: no hay justo ni aún uno. Así que recuerden lo que aprendimos, hermanos, acerca del pecador religioso. Eh, eh, yo pienso que si hubiéramos estado ahí en ese momento que Pablo está confrontando la hipocresía de los líderes religiosos, eh, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta de estos religiosos? ¿Qué actitud creen ustedes que tomaría un religioso a tal confrontación? Así que pensando en eso, el apóstol Pablo ahora va a anticipar algunas preguntas que estos líderes religiosos tenían concerniente a Israel, ¿verdad? Concerniente a ellos como líderes religiosos, ¿verdad? Eh, eh, y es lo que vamos a estar viendo desde el versículo 1 al 8. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos dirija en oración. Señor, agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor. Nuestra incapacidad, Señor, de hacer esta tarea tan importante de llevar tu palabra, Padre, a más personas. Necesitamos tu ayuda. Necesito, Padre, tu dirección. Y también mis hermanos, Padre, necesitamos tu dirección para comprender tu palabra, pero más que comprenderla, creerla y también llevar, Señor, a la práctica esta verdad. Señor, te agradecemos por estas oportunidades que nos das de conocer más acerca de tu justicia y conocer, Señor, más sobre este maravilloso tema de la justificación, Señor. Y como Padre, el hombre tiene una condición de pecado que debe de ser vista para que pueda ver su necesidad de un Salvador. Así que Padre, te doy gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hablemos de los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Vamos a leerlo. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, esta palabra pues, que usted mira aquí en el versículo, eh, hermanos, bueno, el versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Esa palabra pues ahí se puede poner como por lo tanto. Esta palabra nos remite al capítulo 2, donde vimos que los judíos descansaban en tres cosas, eh, o tenían su confianza en tres cosas: no en Cristo, no en la justicia, que es a través de la persona y la obra de Cristo, pero sí descansaban en tres cosas que ellos tenían. Número uno, ellos tenían la ley. Número dos, ellos habían sido circuncidados. Y número tres, ellos eran hijos de Abraham. Entonces Pablo dejó muy en claro en el capítulo 2, hermanos, que tener la ley no les daba ventaja. Si usted ve el capítulo 2, versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
También Pablo les dijo que ser circuncidado, que era la segunda cosa en la que ellos confiaban, no les daba ventaja a ellos como personas. Usted ve el versículo 25 del capítulo 2, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y la tercera cosa en la que ellos confiaban es que eran hijos sanguíneos de Abraham. Y esto, Pablo les dice, tampoco te da una ventaja. Y el versículo 28 del capítulo 2 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón y el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, con estas cosas en mente, fíjese lo que le he dicho, con estas cosas en mente, es natural que el judío haga las preguntas que se encuentran en el capítulo 3, versículo 1. Entonces la pregunta sería, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Bueno, si tener la ley no da ventaja, si ser circuncidado no da ventaja, y si ser hijo de Abraham, sanguíneo, no te da ventaja, entonces ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué aprovecha? ¿De qué nos aprovecha ser judíos? Si vamos a ser condenados con el resto del mundo, como Pablo lo ha puesto claro, ¿qué provecho hay en ser judíos? Si estamos bajo el juicio de Dios igual que los gentiles, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué tiene de bueno? Si tener la ley, estar circuncidado y ser hijo de Abraham no te aprovecha, ¿qué privilegio hay en ser judío? Entonces, aquí es donde vamos a ver la respuesta a esta pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Había algún beneficio en ser israelita? La respuesta de Pablo es un rotundo sí. Versículo 2, dice Pablo, mucho en todas maneras. Primero dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La principal ventaja que el judío tenía, a diferencia de los gentiles, era la posesión de las escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento preparó misericordiosamente a Israel para confiar en Jesús, el Mesías, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice San Juan 5, 39, rápidamente. Vamos a buscar estos versículos. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El versículo 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, ¿tiene ventaja? Sí, les dice Pablo. El Antiguo Testamento, misericordiosamente Israel, a esta nación se le confió, hermanos, las escrituras, la palabra del Señor. Versículos 3 al 4 de Romanos 3. Dice, pues, que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, una segunda pregunta concerniente a los pecadores religiosos que Pablo anticipó fue esta. Si los pecadores religiosos son hipócritas, hacen a Dios un mentiroso cuando las personas religiosas, hermanos, son hipócritas, invalidan a Dios, dice el versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si una persona religiosa posee la verdad bíblica, pero no la cree,
o no la maneja correctamente, ¿elimina eso de alguna manera la fidelidad de Dios? Bueno, por supuesto, la respuesta es no. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. La infidelidad del hombre, hermano, ¿anulará la fidelidad de Dios? No. Dios les dio su palabra. Ellos fueron los infieles. Dios no falló. La Biblia no falla. Ellos fueron los que fallaron. Puedes echar perlas delante de los cerdos y ellos pueden pisotearlas en el barro, pero eso no cambia el hecho de que siguen siendo perlas. Del mismo modo, los judíos pueden pisotear la palabra de Dios, pero eso no cambia la palabra de Dios y eso no altera las promesas de Dios y tampoco altera ni afecta la fidelidad de Dios. Versículo 4, la respuesta rotunda de Pablo: de ninguna manera. Cuando los pecadores religiosos demuestran que no creen en el Dios que predican, esto genera dudas con respecto a la confiabilidad de Dios. Pero Pablo enfatizó que Dios nunca es el culpable. La pregunta suscitada en Romanos 3:3 es contestada con un rotundo de ninguna manera. Y Pablo, hermanos, en este capítulo y en esta carta usa frecuentemente esta expresión de ninguna manera. Y esto es una negación terminante que significa por ningún motivo o también significa perezca ese pensamiento. Antes bien, dice Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A pesar de la hipocresía de los pecadores religiosos, Dios siempre dice la verdad. Dios siempre es justo y es bueno, incluso cuando aquellos que dicen seguirlo no cambian de acuerdo a su verdad. El mismo salmista en el Salmo 116, versículo 11, dijo: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Todo hombre, hermano, no algunos. Todo hombre es mentiroso, pero Dios, hermano, es veraz. Los hombres pueden ser mentirosos, pero eso no hace a Dios mentiroso. Los hombres pueden ser infieles, pero eso no hace a Dios infiel. Como está escrito, dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta cita del Antiguo Testamento confirma que cada vez que la integridad de Dios sea cuestionada, Dios siempre tendrá la razón. Pablo en este versículo está citando el Salmo 51:4, la gran oración de confesión de David que siguió a su pecado de adulterio. Y dice, para que sea justificado en tus palabras. En otras palabras, Señor, todo lo que tú dices es recto. Y cuando dice, y venzas, significa ser victorioso. En otras palabras, David está diciendo, Señor, tú siempre eres triunfador y el vencedor. Tú siempre tienes la razón y tú siempre ganas todos los casos. Así que Pablo fue muy sabio al citar estas palabras de la oración de confesión de David. Difícilmente había alguien en quien los judíos estimaran más que a David, el piadoso rey de Israel, que escribió muchos de los salmos. Y Pablo les está recordando que aún David fue infiel y hasta David fue un adúltero y un asesino. Él cometió adulterio con Betsabé y fue el causante de la muerte del marido de Betsabé en el campo de batalla. David estaba diciendo en su oración, Señor, tú tienes la razón y yo estoy mal. David sabía que era culpable y que necesitaba la misericordia de Dios. Si David era culpable y estaba reprobado, este hecho condenaría a todo judío. ¿Qué judío osaría decir que era mejor que David? Bueno, vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4 que Pablo nos dirá cómo fue que David fue justificado ante Dios a pesar de ser un hombre pecador. En Romanos 3, versículos 5 al 8, vemos ahora una tercera pregunta que podría ser: ¿va Dios demasiado lejos cuando condena a los pecadores religiosos? ¿Va Dios demasiado lejos cuando condena a los pecadores religiosos? Veamos los versículos 5 al 8 del capítulo 3. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?
¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir que se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Y si nuestra justicia, dice el versículo 5, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. O sea que los judíos no solamente estaban acusando a Dios de ser infiel, como lo vimos en el versículo 13, sino que en el versículo 5 vemos que también estaban acusando a Dios de ser injusto, ¿verdad? Señor, eres injusto al juzgarnos. La gente de hoy dice cosas como estas. Por ejemplo, ellos decían, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Una persona religiosa podría concluir, estoy ayudando a Dios cuando peco, porque mis errores magnifican la bondad de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta o a esta afirmación de los religiosos? Cuando la convicción es profunda, las personas religiosas, hermanos, defienden sus fallas con excusas baratas y ridículas. Un ejemplo de ello es Génesis 3:12, cuando Dios confronta al hombre y le dice, ¿quién te enseñó? Y Adán dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Después le pregunta a la mujer y la mujer dice, la serpiente me engañó. Y yo les aseguro que si hubiera estado un burro después de la serpiente hubiera dicho el burro tiene la culpa. Hermano, casi siempre el religioso cuando va cuando sabe que ha fallado, hermano, o que está fallando, siempre quiere poner excusas baratas delante de un Dios que todo lo sabe y que es fiel y que no es injusto. ¿Cómo deberíamos responder si alguien afirma que su conducta pecaminosa es buena, ya que lo que está haciendo eleva la justicia de Dios? ¿Cómo deberíamos responder a esa afirmación? El versículo 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Una vez más, la respuesta de Pablo fue, en ninguna manera, perezca tal pensamiento. Nuestros actos pecaminosos no promueven el nombre de Dios ni sus objetivos. Nuestro pecado nunca beneficia a Dios, ni Dios jamás condona el pecado. Entonces, los judíos sabían que Dios juzgaría al mundo y también sabían que Él es justo al hacerlo. El argumento es este. Si yo soy justo al juzgar al mundo, entonces soy justo al juzgarte a ti, porque tú eres parte del mundo. El mundo podría usar el mismo argumento tonto que estaban usando los judíos, hermano, de manera de que los hombres malvados podrían decir, Dios, mientras más malvados seamos, más engrandecido será tu amor. ¿Cómo entonces puedes juzgarnos? Nuestra iniquidad realza tu amor. Tal pensamiento, hermanos, es un pensamiento distorsionado y pervertido. Y se parece, hermanos, al pensamiento de muchos religiosos hoy en día. Hermanos, recuerde, Cristo murió por nuestro pecado, pero no lo decepcionemos. Esto es muy importante. El pecado nunca viene a beneficiar los propósitos de Dios, ni beneficia a Dios mismo, ni el pecado tampoco resalta, hermano, la justicia de Dios como muchos piensan. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si en ocasiones Dios excusara el pecado, porque de alguna manera lo beneficiaría a él. Entonces él no sería un juez objetivo y tampoco sería un juez justo. En Romanos 3:7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Los pecadores religiosos siempre buscan formas de excusarse a sí mismos. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esta eh, pregunta necia es, ¿cómo puede Dios juzgarme por ser
un pecador si mi pecado de alguna manera lo beneficia a él? Y Pablo no se tomó el tiempo para responder esta pregunta. Al rehusarse a responder, Pablo expuso la locura de pensar que una mentira puede beneficiar a Dios. Vea lo que dice Proverbios 26, 4 al 5. Vamos a buscarlo rápidamente. Proverbios 26, 4 al 5. Dice, Proverbios 26, 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Así que Pablo no se tomó tiempo para responder esta pregunta porque era una pregunta necia por parte de estos religiosos. Entonces, al rehusarse a responder, Pablo estaba exponiendo la locura de estos religiosos al pensar de esa manera, al pensar de que la mentira puede beneficiar a Dios. El versículo 8 de Romanos 3 dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Si Pablo enseñaba que Dios excusaba el pecado por alguna razón, él habría sido culpable de enseñar anarquía. Y Pablo no excusó ningún tipo de ilegalidad, aunque algunos lo acusaron de hacerlo. Pablo decía, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Pablo dijo que aquellos que lo acusaban de promover el pecado merecían el juicio que seguramente iban a tener. En la versión bíblica de las Américas dice, la condenación de los tales es justa, o sea, es merecedera o merecitoria. ¿Por qué habría sido Pablo acusado de promover anarquía? Cuando un creyente predica la salvación por gracia solamente, sin ningún tipo de obras, los legalistas religiosos pueden fácilmente acusarlo de excusar e incluso promover el pecado. Me pregunto si usted ha sido también acusado falsamente con esta misma idea de parte de un religioso. Muchas veces dicen de que nosotros por predicar la gracia le estamos diciendo a la gente, viva entonces en el pecado. Y no, hermanos. Si ustedes ven, hermanos, qué es lo que realmente la gracia enseña, si ustedes entienden la gracia como está en la Biblia, van a ver qué es lo que la gracia nos enseña. En Tito capítulo 2, versículo 11, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque es sobre la gracia, la base de la gracia que nosotros somos salvos. Pero también la gracia quiere ser nuestro maestro. En el versículo 12 dice, enseñando, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia, como está en la escritura, no promueve el pecado. De hecho, nos enseña a vivir piadosamente, nos enseña a vivir una vida de piedad. Ahora bien, si los legalistas religiosos no te acusan de esta manera, probablemente necesitas verificar para ver si realmente estás enseñando la gracia, ¿verdad? Posiblemente, hermanos, si tú no tienes este tipo de acusaciones como las tuvo Pablo, deberías de verificar qué es lo que estás predicando, hermano, porque casi siempre cuando la gracia es predicada como está en la escritura, hermano, los primeros que saltan con este tipo de acusaciones son los legalistas. Ahora veamos los versículos 9 al 20. Siempre sobre el punto, la conclusión, no hay justo ni aún uno. En conclusión, entonces, ya vimos, hermanos, el hombre inmoral, ya vimos el hombre moral y ya vimos los líderes religiosos, ¿verdad? Eh, que todos están bajo pecado. Entonces la conclusión es que todo el mundo es culpable de pecado. Y en el versículo 9 de Romanos 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Recuerden
que el inmoral representa al gentil, el moral al judío y el religioso al liderazgo judío. Entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo concluyó que todas las personas morales, inmorales y religiosas son pecadores culpables. Que pues somos nosotros, judíos étnicos, mejores que ellos, que los paganos gentiles, en ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Con qué autoridad hizo Pablo tan poderoso veredicto? Veremos que Pablo confió exclusivamente en la palabra de Dios para defender su caso. ¿En qué confió Pablo? En la palabra de Dios. Es que no se trata, hermanos, de mi opinión del hombre, sino lo que Dios dice del ser humano. Quiero hacer un comentario en este punto a todos los estudiantes. Cuando se trata, hermanos, de dar las malas noticias antes que las buenas noticias a las personas, es necesario, hermanos, hacer lo mismo que Pablo hizo. ¿Qué Pablo hizo para mostrarle, hermanos, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado? ¿Qué fue lo que utilizó Pablo? Pablo utilizó exclusivamente el veredicto de Dios, la palabra de Dios. Hermano, nunca es bueno que yo confronte a la gente con mi pensamiento. Es mejor que la gente sea confrontada con la palabra de Dios, con el veredicto de Dios, porque al final lo que importa no es lo que yo piense de otro o lo que yo crea de otro, sino lo que Dios dice de esa persona exclusivamente. Así que en Romanos 3:10, versículo 10 hasta el 18, Pablo acusa a toda la humanidad de pecado, ya sea moral, ya sea un inmoral o ya sea un religioso. Las acusaciones de Pablo se centraron en tres áreas. Número uno, la naturaleza de la humanidad. Número dos, el discurso de la humanidad. Y tres, la conducta de la humanidad. Basada en estas tres cosas, veamos el primer conjunto de acusaciones de Pablo en cuanto a la naturaleza corrupta de la humanidad. ¿Por qué todos están bajo pecado? Por naturaleza, hermanos, somos corruptos. Según la palabra de Dios, la naturaleza carnal de la humanidad es totalmente depravada. Cuando Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne, o sea, de la naturaleza pecaminosa y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, oiga bien, hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, según la palabra de Dios, la naturaleza carnal de la humanidad es totalmente depravada. El versículo 10 de Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nuevamente, ¿qué utiliza Pablo para sustentar, hermanos, la primera razón de por qué la humanidad es pecadora? Hablando en su naturaleza corrupta, utiliza la palabra. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Él está citando el Salmo 14:1. En Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie, dice Pablo, comprende o entiende realmente la verdad de Dios. No hay quien entienda. Pablo nuevamente está basando esta afirmación en la palabra y está utilizando el Salmo 53:2. En el versículo 11, en la parte B, Pablo dice, nadie busca a Dios o desea conocerlo. O sea, no hay quien busque a Dios. Esto es una cita que Pablo está haciendo del Salmo 53, versículo 2. En el versículo 12 dice la palabra, todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo ser humano ha rechazado a Dios y se ha vuelto inútil. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Salmo 53, versículo 3 es la cita que Pablo está aquí utilizando para afirmar esta primera razón de por qué la raza humana es pecadora. Ahora, yo quiero decir algo, hermano. A veces en nuestro contexto no nos gusta la palabra inútil, pero la realidad, hermano, es que cuando se trata de la salvación y de obtener la justicia perfecta de Cristo, todo ser humano es inútil, hermano. O sea, no es capaz de lograr alcanzar el estándar perfecto eh, de Dios. Recuerden, Dios es santo, el cielo, Dios es perfecto, el cielo es perfecto, su ley es perfecta, pero usted y yo no somos perfectos. Nosotros nos desviamos, ¿verdad? Somos inútiles para cumplir a la perfección los estándares de justicia de un Dios perfecto. Romanos 3:12 dice, nunca ha habido una sola persona que haya hecho lo que es correcto. No hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno. Y nuevamente, hermano, esta es la afirmación de Dios. Por lo tanto, hermano, yo quiero recordarle a todos los oyentes, a todas las personas que en algún momento pensaron que tienen una oportunidad de obtener la justicia de Dios por sus propios esfuerzos, hermano, esto vota tal idea, hermano. ¿Por qué? Porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la razón por la cual Cristo aparece en escena, hermano, más adelante. En Romanos 3, 13 al 14, ahora Pablo va a hablarnos del segundo conjunto de acusaciones, hermano, para mostrar que la humanidad es pecadora. Y Pablo se centró en lo ofensivo de la comunicación verbal de la humanidad. O sea que la Biblia muestra que el discurso de la humanidad es totalmente corrupto y destructivo. O sea, la humanidad no solo es corrupta por naturaleza, sino también por la forma cómo se comunica, que es totalmente corrupto y destructivo. Versículos 13 y 14, vamos a ver el versículo 13. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. O sea que la fosa de la cual brota el discurso de la humanidad es tan fétido como una tumba abierta. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en la exhumación de un cuerpo, ¿verdad? Cuando ya el cuerpo está sepultado, hermano, el cuerpo ya está en un proceso de descomposición. Y en ciertas ocasiones, a veces tienen que destapar, hermanos, las tumbas donde están estos cuerpos. Y, hermanos, lo que brota de esa tumba abierta, hermano, es realmente putrefacto ese olor. Así que se está comparando, hermanos, el discurso de la humanidad ante Dios es como aquello putrefacto cuando hay una tumba abierta. Y la referencia es el Salmo 5:9. Sepulcro abierto es su garganta. La lengua de la humanidad dice continuamente mentiras. Con su lengua engañan, ¿verdad? Esta es la condición espiritual de la humanidad, ¿verdad? Los labios de la humanidad, o sea, el instrumento que expresa sus pensamientos, hermanos, atrás de este instrumento esconden el veneno de una serpiente mortal. Por eso dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Pablo citando el Salmo 143 para mostrar que la humanidad es pecadora. La boca de la humanidad arroja profanidades. Vea lo que dice el versículo 14, que es la cita del Salmo 17. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Yo no sé, hermano, si usted ha notado estas características en la forma como se expresa la humanidad, hermano. Hay amargura en el corazón del hombre sin Dios, hermano. El tercer conjunto de acusaciones donde Pablo centró las acciones de la humanidad, donde Pablo mostró que la humanidad es pecadora, tiene que ver con las acciones que tiene la humanidad.
Utilizando las escrituras, Pablo simplemente mostró cuán perversamente las personas actúan delante de Dios. Entonces, no son, son pecadores por naturaleza, por la manera como se comunican, que es una forma corrupta, pero también por acciones, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que dicen los versículos 15 al 18. El versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. La humanidad se apresura a volverse violenta. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hermanos, yo no sé si usted ve, hermanos, la humanidad hoy en día. Hermanos, cuando se trata de quitar la vida a una persona, hermanos, no tienen corazón. Hermanos, si usted pudiera ver con sus propios ojos la maldad del ser humano hoy en día, hermano, ¿verdad? ¿Cómo pueden quitarle la vida, derramar la sangre de las personas? Hermanos, es algo sorprendente. Hoy en día, hermanos, es algo muy claro acerca de las acciones de la humanidad. Son perversos, malos, son manos derramadoras de sangre. En Romanos 3:16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. La humanidad deja un rastro de fatalidad y desesperación a donde quiera que va. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta es una cita de Isaías 59:7. Una vez una persona me dijo, ¿sabes? Me dijo, si Dios fuera como tú lo describes, me dice, ¿por qué no quita la maldad del hombre de un solo? ¿Por qué no arranca la maldad del mundo? Y yo le dije, bueno, porque si Dios arrancara la maldad, tendría que arrancar al hombre. ¿Y sabe por qué tendría que arrancar al hombre? Porque las acciones de la humanidad son perversas. Hermano, todo lo que el hombre hace en su violencia, hermano, en su desesperación, lo único que deja es quebranto y desventura, hermano. Como dice la palabra del Señor, es una realidad. El versículo 17 dice, y no conocieron camino de paz. O sea que la humanidad no sabe cómo vivir sin guerra, hermano. Y esto es algo muy claro en nuestro tiempo, hermano. ¿Qué es lo que más escuchamos hoy en día en las noticias, hermano? Guerra acá, hermano. Todo tiene que ver con guerra. ¿Y cuál es el propósito de la guerra? Siempre, hermano, un bienestar económico detrás de eso, hermano. ¿Verdad? Una persona, hermanos, que no sabe cómo vivir en paz, ¿verdad? Porque sus deseos son incontrolables. En Romanos 3:18, la humanidad no respeta a Dios. Así son en acciones, hermano. La humanidad así es. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es una referencia al Salmo 36:1. Yo no sé si usted puede, cuando habla con las personas, hermanos, en el mundo, ver cómo la gente, hermanos, se expresa de Dios, cómo la gente eh, sin temor a Dios, hermano, hace y dice lo que quieren. Sus acciones son malas. El versículo 19 y 20, ahora Pablo resume su apreciación de la humanidad. Él demostró que de acuerdo con la ley de Dios, judíos y gentiles igualmente, todos son culpables ante Dios. Veamos el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, antes que todo, la ley se aplicó a Israel. Estando bajo la ley, experimentaron las consecuencias de su desobediencia de primera mano. Así que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, hablando, refiriéndose, hermano, a Israel. A pesar de que la ley fue dada específicamente a Israel, se extendió a todas las personas de todas partes. Pablo dijo que la ley fue dada no solo para que Israel quedara con la boca cerrada. Mire la palabra que usa Pablo, para que toda boca se cierre. O sea que Dios dio la ley para que todas las excusas fueran detenidas y la arrogancia del mundo fuera silenciada.
O sea que una persona no puede, hermanos, ante la justicia de Dios, hermanos, no puede defender el veredicto que Dios hace de la condición espiritual del mundo. Ante Dios, todo el mundo es pecador y por lo tanto, todos necesitamos un Salvador. Me recuerda, estimados hermanos, la letra de este himno. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. ¿Saben? El escritor de ese himno era un comerciante de esclavos. Y ese escritor de ese himno dijo las siguientes palabras. Yo solo sé que soy un gran pecador. Y Cristo dijo, un gran salvador. Toda boca, hermano, queda cerrada. Dios dio la ley no como un medio para que usted fuera salvo. Dios dio la ley para que todos conociéramos los pecadores que somos, para que no hubiera dentro de los seres humanos una persona que tenga una excusa o que fuera arrogante. Hermano, usted es pecador no porque yo lo diga, usted es pecador porque Dios lo dice. Y ante lo que Dios dice, aquel que es perfecto y su juicio es perfecto, aquel que es fiel y no falla, hermanos, por lo tanto podemos nosotros, hermanos, reconocer que lo que Dios está diciendo de la humanidad es cierto. En Romanos 3:19, la ley hace que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios dio la ley para que todos en la tierra se volvieran responsables de sus malas acciones. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Hay tanta gente diferente en el mundo y podemos ser de diferentes culturas, pero en algo tenemos, pero en algo somos iguales y es que todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Y por lo tanto, hermanos, Dios quiere que todo el mundo sea responsable de sus acciones, que sepan que no solo son pecadores por naturaleza, no solo son pecadores por la forma como dan su discurso o se comunican, que es una forma corrupta, sino que también sus acciones son evidencia de que que la humanidad es corrupta. Y por lo tanto, todos, hermanos, debemos ser responsables, aunque la tendencia del ser humano no es hacernos responsables de nuestro pecado. Lo vimos con Adán, lo vimos con Eva. Y en este caso del religioso que estaba queriendo poner una excusa para su falta y su pecado y querían acusar a Dios, hermanos, cuando en realidad no fue Dios quien falló, ni la palabra de Dios, sino ellos. El problema no es Dios, el problema no es la palabra de Dios, el problema es la condición espiritual de la raza humana. El versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El problema, hermanos, de los religiosos, el problema de los fariseos, incluso cuando Dios hablaba con ellos, es que ellos miraban el cumplimiento externo de la ley y olvidaron lo interno, hermano. Así que el propósito de los 10 mandamientos nunca fue hacer justa a las personas, ya que nadie es capaz de cumplir a la perfección la ley del Señor. Nuevamente, Dios es perfecto, el cielo es perfecto, su ley es perfecta, pero nosotros no somos perfectos. Y evidencia de eso es que en Santiago 2:10 dice que el que cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace transgresor de toda la ley. Dios es tan perfecto que la única manera de satisfacer su justicia es a través de la ley, es si tú cumples toda la ley. Pero, ¿quién puede cumplir toda la ley? ¿Quién en el mundo puede cumplir a la perfección una ley perfecta, así como Dios es perfecto? Por lo tanto, la conclusión es que todos somos pecadores. Ningún ser humano puede lograr el estándar perfecto de Dios. Versículo 20 dice que nos dice cuál fue entonces el propósito de la ley. El propósito de la ley no es salvarte. El propósito de la ley no es darte vida. El propósito de la ley es que tú conocieras que eres un pecador. Por eso Pablo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
El propósito de la ley es mostrar la pecaminosidad de la humanidad. Y Pablo utilizó la ley. Pablo utilizó las citas del Antiguo Testamento. Pablo utilizó la escritura para mostrarle a la humanidad, a judíos y a gentiles, que no tienen excusas delante de Dios, que todos somos pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11, um, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Este es el problema hoy en día del religioso, el uso de la ley. Una vez yo vi a una iglesia, cuando entré por primera vez a esa iglesia, vi en la mera entrada un dibujo de dos tablas, como las tablas que se figuran en la película de los 10 mandamientos con Moisés. Y hermanos, y ahí no habían 10 mandamientos, ahí habían como 50 mandamientos escritos en esas tablas. Y decían, si tú quieres ser miembro o pertenecer a esta iglesia, tienes que cumplir con estos mandamientos. El propósito, hermanos, de la ley, ¿cuál es? El propósito es dar a conocer al hombre que es pecador. Dios no dio la ley para que tú fueras salvo por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir a la perfección la ley. Pero sí, la ley puede hacer la función de un espejo, puede mostrar tu pecado. Así que si tú quieres usar legítimamente la ley, utiliza la ley para mostrar al hombre su necesidad de un salvador, porque la condición del hombre es pecador. Eso fue lo que Jesús hizo. ¿Se acuerdan ustedes con el rico, el joven rico que se acerca a Jesús? Este joven se acerca donde Jesús, a la persona correcta, y se acerca con la pregunta correcta y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, hermano, confronta a este joven con varios errores que él tenía. Número uno, le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, bueno solo es uno y ese es Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si tú me llamas bueno y bueno solo es Dios, quiere decir que yo soy Dios. Pero lo siguiente que Jesús le dice, los mandamientos sabes. ¿Cuál fue el uso legítimo entonces de la ley? En el ejemplo de Jesús con este joven rico, es que Jesús utiliza los mandamientos para mostrarle que él era un pecador. Cuando Jesús le dice a este joven rico, los mandamientos, ¿sabes cuál fue la respuesta de este religioso joven rico? Le dice, todos los he cumplido. ¿Y qué le dijo Jesús? No, le dice, te falta uno. ¿Y qué dice Santiago 2:10? Que el que falla un punto de la ley es transgresor de toda la ley. Mi pregunta es, ¿cuántos puntos de la ley usted ha fallado? Si usted cree entonces que por la ley va a ser justificado ante Dios, ¿cuántos ha cumplido? El que quiere ser justificado por obrar la ley está obligado a cumplir toda la ley. Pero si usted falla uno, usted ha transgredido toda la ley. ¿Qué fue la reacción de este joven rico ante Jesús? Dice que él se dio la vuelta y se fue triste. Con un solo mandamiento el Señor le mostró que él era transgresor de toda la ley. Este joven pudo ver a través de la ley que él era un pecador. Él conoció que él era un pecador. Y lo mismo Pablo dice, yo no supiera lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que hermanos, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el uso legítimo de la ley es cuando la utilizamos para mostrarle al ser humano que es un pecador y que necesita un salvador. Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Bueno, damos gracias al Señor por terminar. Ahora vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que hemos estudiado la palabra que nos concierne a este día, Señor. Gracias, Señor, por estas verdades, por la manera, Padre, como tú nos muestras, Señor, no solo eh, a mi persona, sino a todos los que estamos aquí y aquellos que van a estar viendo estos videos posteriormente, que la humanidad realmente tiene un problema, tenemos un problema y es que necesitamos un Salvador, porque somos pecadores por naturaleza, por la manera como nos comunicamos y por la manera como actuamos. Señor, no hay en el mundo justo ni aún uno, no hay quien alcance los estándares perfectos de justicia. Por lo tanto, Señor, reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Gracias, Padre, por mostrarnos esta verdad tan maravillosa y mostrarnos, Señor,
que no hay nada en nosotros que sea suficientemente bueno para alcanzar tu justicia perfecta. Gracias, Padre, por lo que nos ha mostrado hasta este momento y lo que viene a continuación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.